la naranja mecánica estuvo presente en el Túnel de la Ciencia, donde la gente conoció los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Una experiencia visual e interactiva. Una de las secciones más destacadas fue la del Gran Colisionador de Hadrones o Máquina de Dios. Bueno, buenas tardes, yo soy Margarita, estoy como guía en este espacio que se llama Túnel de la Ciencia, que está patrocinado por el Instituto Max Planck, y la idea es, bueno, hacer una feria itinerante mostrando los aspectos fundamentales de ciencia y tecnología. En particular, la exposición consta de 12 estaciones, cada una de esas 12 estaciones habla de un tema en particular. A mí me tocó la estación número 1, que es sobre el Big Bang. ¿Y cuáles son los avances con respecto a la tecnología que se está produciendo a través del colisionador de hadrones que está en Ginebra, el famoso LHC, o como lo llamaban, la máquina de Dios? Si bien de manera indirecta se van a producir o ya se están produciendo avances en todos los campos de la tecnología, una de las piedras fundamentales de la creación del LHC es encontrar, por ejemplo, una partícula llamada bosón de Higgs. Es un elemento fundamental dentro de la teoría de unificación de la física. Todo lo que tiene que ver con teoría de cuerdas, lo que se llamó la teoría M o la teoría madre, tiene que ver con unificar las 4 interacciones fundamentales de la física. Si se demuestra la existencia del bosón de Higgs, se podrá llegar a un punto en el cual podríamos estar hablando ya de la unificación de la física. Uno de los objetivos fundamentales era hallar esa partícula, el bosón de Higgs, y recrear también un poco la sopa primigenia. Se habla de sopa primigenia cuando hablamos del Big Bang y de los comienzos del universo, ¿sí? Hubo muchísimas especulaciones. Se habló de que sería capaz de generarse un agujero negro que nos absorbiera a todos. No sé si están así. Yo creo que las experiencias están bastante controladas como para que ocurra eso, digamos. Pero esos rumores vinieron también de parte de físicos. Participa la Argentina, hay físicos de todo el mundo que se ocupan de esto, que saben del tema, y bueno, la ciencia trabaja siempre en colaboración. Esta es la estación 7, que se llama Tecnologías para el Futuro, y esto que está acá es el Aleph, que es el detector más grande del mundo, que forma parte del Gran Colisionador de Hadrones. Este detector se va a utilizar cuando el acelerador esté calibrado, se va a utilizar para detectar partículas muy pequeñas como el bosón de Higgs, que es una partícula que la teoría cuántica predice y que justamente le brinda la propiedad de tener masa, o sea, de generar un campo gravitatorio a toda la materia. Justamente uno de los objetivos de haber construido el acelerador y este detector es justamente poder detectar eso y confirmar una de esas predicciones que tiene la teoría cuántica. Este detector produce un volumen de datos muy grande, y justamente para procesar ese volumen de datos por cada experimento, o sea, cada choque, porque lo que hace es acelerar 2 protones y se los choca en el detector. Y justamente el detector lo que interpreta es qué pasa en ese choque. Cuando se chocan, las partículas se desintegran en partículas cada vez más pequeñas, y uno lo que quiere detectar es una de las partículas más pequeñas que hay, que es una de esas que se predice, que no se sabe realmente si existe o no, es el bosón de Higgs. Se hace con un choque con unas pocas partículas, pero el volumen de información que produce es muy grande, con lo cual hay que usar no una supercomputadora, sino una red de supercomputadoras para poder interpretar y analizar ese volumen de datos con el que se va a trabajar. Incluso ahora para calibrar el aparato se tiene que usar eso. Después de que se rompió, estamos en la etapa de que justamente se está calibrando el aparato para poder después empezar a usarlo en experimentos reales. O sea, se está probando cómo funciona, o sea, contra algo que uno sabe cómo da o cómo daba en otro acelerador, ver qué respuesta le da a uno. Entonces eso se llama calibración, y después, una vez que esté calibrado el aparato, que se cree que a fin de año va a estar, se va a empezar con los experimentos propiamente dichos. Es
poder confirmar parte de la teoría cuántica, o sea, que predice justamente que este bosón de Higgs existe, o tirar la teoría cuántica abajo, o esa parte que predice que esa partícula existe, y reformularla completamente. O sea, el objetivo es ese. El aparato sirve para hacer ese experimento y 2 o 3 más, nada más. O sea, es un acelerador que tiene un fin muy específico. Fue construido con ese fin. O sea, confirmaría 70 años de teoría cuántica. Si no, bueno, va a haber que sentarse de nuevo en la mesa y redibujar todo y ver, o sea, con esto también, si uno hace el experimento, lo que puede dar es datos y le puede dar una evidencia para plantear una nueva hipótesis o una nueva teoría sobre cómo está compuesta la materia. El sensor en sí no sé cuánto costó, el proyecto total costó 10.000 millones de euros y tomó entre 10 y 15 años desde que se empezó a hacerlo hasta terminar. Porque o sea, el acelerador que está en el CERN, que está en la frontera entre Suiza y Francia, en realidad se construyó sobre un acelerador preexistente, o sea, porque está bajo tierra. Parte del túnel ya estaba hecho en un acelerador más pequeño. Lo que se hizo fue agrandarlo y tener un acelerador mucho más potente. Y estos experimentos se planean con 10 o 15 años de anticipación, o sea, yo digo, dentro de 10 o 15 años voy a tener que hacer un acelerador más grande. Estados Unidos, por ejemplo, ahora está en la idea de hacer el reemplazante de este, de construir el reemplazante de este. Como es un consorcio internacional y en realidad todos participaron, primero se construyó en Europa, ahora el próximo se va a construir en Estados Unidos. O sea, el próximo acelerador, el que reemplace a este. Pero estamos a 10, 15 o 20 años de que esté físicamente entre nosotros. Peligros, teóricamente no tiene muchos. Peligros en realidad es más para el aparato, porque el aparato es muy sensible, o sea, la mínima, o sea, es un aparato extremadamente grande y extremadamente complejo, porque esto está a temperaturas que rondan el cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados. La mínima perturbación que pase con el sistema, el aparato deja de funcionar. Y es un problema detectar las fallas porque es un aparato muy grande. O sea, está diseñado con el fin de que uno pueda saber dónde falló en algún punto, pero es muy grande. Y cuando hay una falla, como ocurrió antes con el refrigerante, que una de las capas de refrigerante dejó de funcionar, entonces se perdió la propiedad superconductiva que tiene uno de los cables que conduce electricidad y produce el campo magnético, hubo que apagar todo el aparato, desenfriar todo, arreglarlo y volver a enfriarlo. Y tomó casi como un año eso. O sea, por eso se retrasó la calibración del aparato. Todo esto es muy nuevo, nadie hizo experimentos a esta escala. Entonces siempre hay que chequearlo contra algo que uno sabe que da. En cualquier área, o sea física, biología, química, geología, uno trata de chequear contra algo que uno sabe cómo funciona. O sea, es lo que se llama el proceso de calibración. Y después ver el aparato con datos nuevos, ¿qué hace? En cualquier experimento se calibra primero los instrumentos que uno se va a utilizar y después se los utiliza contra un patrón, contra una referencia que uno sabe cómo da.